estamos de vuelta junto a ustedes nuevamente. Seguimos entonces en este especial de prensa, la contingencia del país. Acá en la región no es la excepción. Estuvimos en estado de excepción, pero ya no es la excepción. Y hoy día con Jorge Caro Fernández, cientista político que ya les decía antes de irnos al corte, se encuentra de paso en nuestra ciudad, ha aceptado compartir desde su mirada humanista y profesional, ¿no es cierto?, lo que sucede en el país para presentarnos estos elementos y finalmente seamos nosotros, cada uno de los magallánicos, de los chilenos en general, los que tengamos una mirada mucho más objetiva, más racional, menos pasional, para poder enfrentar esta situación. Jorge, ¿calificaría usted lo que está pasando en el país como una situación de real riesgo, no para la democracia, pero sí para el orden de la armonía civil? ¿Esto está realmente llegando a límites que pueden traer otras consecuencias o definitivamente aún está dentro de los grados ponderables en situaciones no revolución, pero sí de despertar una sociedad que se ha sentido oprimida por mucho tiempo? Yo creo que una manifestación racional o no racional, como se quiera ver, ¿no? Eso también tiene el matiz de quien lo está mirando. Pero la manifestación de las personas en un país es buena, y es buena que se produzca de manera, ojalá, más regular que lo que se produce en Chile. Porque lo otro es una olla a presión que cuando se deja pasar mucho tiempo sin que los afectados se manifiesten respecto de algo, se va generando una presión que es muy mala para la sociedad, cuando estalla después de mucho tiempo. Y por lo tanto, yo diría que es bueno siempre que la opinión pública se manifieste, ojalá en los tiempos adecuados, porque lo que vemos hoy día en nuestro país es una acumulación de demandas muy grandes que se han venido arrastrando por tiempo, ¿no? No es una sola demanda, y eso hace más difícil el problema, y segundo, no se refiere solamente en contra de un actor en particular. Claro, el gobierno es el que tiene que dar la cara en una situación, es el que está gobernando, pero aquí hay un descontento no solamente con el gobierno, hay un descontento con los partidos políticos, con el Parlamento en particular, o sea, es un descontento bastante transversal al mundo político, ¿no? Y por lo tanto también se hace mucho más difícil el poder dar respuesta, porque ¿quién da la respuesta que tenga una validez? En democracia debería ser el gobierno y el Parlamento, pero justamente son quienes están hoy día más cuestionados. Entonces, ante la pregunta es, claro, yo no creo que esté en riesgo siempre y cuando, la democracia digo, o la estabilidad del país, siempre y cuando se den los pasos para escuchar y para dar respuesta a las necesidades que están planteando la población. A ver, si estamos claros, porque ya aquí no le podemos sacar, ¿no es cierto?, no podemos tapar el sol con un dedo. Estamos claros que hoy día el escenario de los cuestionamientos sobre el sector político no validan entonces al mundo político para poder establecer un canal de comunicación con el gobierno de turno. ¿Cuál debiera ser y cómo podría ser? Porque por lo demás, convengamos que uno de los grandes temas de la inequidad que existe hoy día, tanto en las personas como también en la administración del Estado, es este centralismo agobiante y que mata a las regiones. Nosotros aquí en región extrema no tenemos tema, pero para rato para conversar al respecto. Entonces, se me ocurre pensar y le pregunto a usted si, por ejemplo, podría ser una eventual salida, y además una salida bastante sólida y consistente, si, por ejemplo, los municipios, a través de los consejos municipales, que son los entes políticos que están más cerca de las personas, pudieran trabajar desde sus comunas hacia los gobiernos regionales y finalmente desde los gobiernos regionales a la mesa del gabinete político que preside el presidente de la República, ¿no es cierto?, llevar estas temáticas para poder definitivamente lograr entonces tomar estos temas, estas demandas en orden y poder buscar una salida.
Sí, bueno, esa es la alternativa que se está barajando hoy día. Es la información que recibimos de que hay alcaldes que se están organizando, que están planteando que esa es una posible salida. Pero yo diría que, y sin querer dar receta al gobierno, Ujú. pero cuando uno ve las manifestaciones, en las manifestaciones hay diversas motivaciones por manifestarse, ¿no? Y lo que se debe buscar son aquellas decisiones para responder a esta manifestación que son más colectivas para el conjunto de los actores que ahí están, ¿ya? Y a mí me parece que efectivamente el tema de la descentralización desde el punto de vista de la equidad territorial es un punto importante a resolver en Chile, ¿ya? Y con equidad territorial me refiero fundamentalmente a la posibilidad de desarrollo de todos los territorios de Chile, ¿m? De sus regiones, de sus comunas, especialmente aquellos que están más postergados, ¿ya? Entonces, cuando yo digo tenemos territorios en regiones y al interior del mismo centro que es Santiago, hay diferencias muy importantes en relación al ingreso que tienen cada una de las comunas y que por lo tanto después se traducen en la inversión y en las prestaciones que prestan a sus ciudadanos. Tenemos diferencias en los equipamientos, tenemos diferencias. Entonces lo primero que podemos decir es que el tema de la desigualdad y de la falta de equidad es un tema al cual hay que dedicarle tiempo, en todas sus expresiones. A la equidad respecto de los sueldos, a la inequidad respecto del tema de los ingresos, Salud, la educación, inequidad vivienda. respecto de los servicios, la inequidad territorial, la inequidad como un gran tema que abarca dentro de sí otros muchos, es un tema al cual se le debería dar prioridad. El segundo es un tema institucional, que es esto que veíamos, el descontento con la acción de los partidos, con la acción del Parlamento, con el marco político que se nos da, otro elemento bien importante que hay que cuidar, ¿no? Y para eso el cambio institucional se realiza a través del cambio de la Constitución. Entonces, esto debería contemplar medidas que tienen que ver, como por ejemplo, un plebiscito para saber definitivamente si los ciudadanos en Chile quieren efectivamente modificar el marco constitucional o no. Eso como partida. Y debería establecerse un plebiscito para que los chilenos se manifiesten en si quieren un cambio en la constitución o no. Y dirimir cuál va a ser el mecanismo, si es que se quiere eso, o sea, si es que la consulta resulta favorable, plebiscitaria, a un cambio constitucional, cuál sería el mecanismo para establecer una nueva constitución. Y la Constitución establece todos los roles, el rol que va a jugar el Parlamento, las condiciones que va a tener ese Parlamento, el rol de los partidos políticos, el rol del gobierno, en fin, eso está establecido en la Constitución. Entonces, la primera consulta que yo le haría a la ciudadanía sería, ciudadanía, ¿quiere usted, sí o no, modificar la Constitución política de Chile? Ahora, Si la respuesta es positiva, vamos al otro tema, que es cómo. ahora, esta condición de ser tan presidencialista en nuestro país, ¿es una limitante para esto? Eh, yo creo que no. Yo creo que igual desde la institución de la Presidencia de la República se puede impulsar un proceso de cambio importante con consulta democrática a la ciudadanía. Ahora, si nosotros como país y en la propuesta constitucional vamos a un régimen que no sea tan presidencialista, un régimen semipresidencial, un régimen donde haya mucha más alternativa de salida en caso de una crisis, que no tenga que terminar con una crisis institucional, sino que la propia constitución contemple mecanismos fusibles anteriores a una crisis total. Y eso lo puede establecer una nueva constitución. La constitución que tenemos, que es la continuidad de la constitución del 80,
tiene varias características, no solo presidencialista, es también todavía muy autoritaria, todavía contempla muy pocos mecanismos de participación ciudadana, muy pocos mecanismos que permita consultar a la ciudadanía de manera parcial o total respecto de los temas que nos aquejan. Y hoy día en el mundo que estamos viviendo, en el mundo democrático que estamos viviendo, hay muchísimos más mecanismos que permitan consultar a la ciudadanía respecto de temas puntuales, respecto... Mire, en Estados Unidos no solo cuando hay una elección presidencial o de gobernadores y en Europa también, no solo a la gente no solamente se le pregunta sobre un determinado personaje que va a elegir, se le pregunta respecto a dónde quiere ir que vayan sus impuestos, se le pregunta respecto de cuáles son los distintos temas que le parecen más relevantes, se plebiscita un conjunto de temas. Cuando son locales, con la elección local. O sea, aquí podríamos elegir alcaldes, concejales y preguntar una serie de cosas a los ciudadanos de esa comuna respecto de prioridades, de inversión, respecto de elementos que la ciudadanía cree importantes, como la seguridad, como el tema de la educación, el tema de la salud, para dar un mandato a la autoridad electa para que trabajen en ese sentido. Y eso se podría hacer también a nivel regional y también a nivel nacional, ¿por qué no? Pero eso requiere un marco constitucional distinto del que tenemos, un marco que contemple la participación ciudadana mucho más activa y en donde se le pregunte a la ciudadanía no solamente por una elección de una autoridad, sino se le pregunte por un conjunto de materias y de esa manera hacer más participativa y más democrática el régimen político en general. Una pregunta que me surge de este último análisis que usted hace, Jorge. Entonces, si Chile es un país que está hoy día a la vanguardia en Latinoamérica de la tecnología, ¿y por qué hago esta pregunta? Porque naturalmente esto se tiene que hacer de forma tecnológica, ¿no? ¿Ha faltado voluntad entonces para poder preguntarle a la gente y hacer la participativa? ¿O definitivamente, como se ha argumentado muchas veces, aún Chile no está a la altura de? Porque ese argumento lo hemos escuchado. No, mire, yo diría que no es un tema de tecnología, ¿ya? Chile, en cada elección se demora alrededor de un par de horas, 3 horas, en tener un resultado bastante claro respecto de lo que son las elecciones. Uh-huh. Yo miraba las elecciones ahora hace algunos días en Argentina y ellos estaban muy felices porque por primera vez habían logrado tener un resultado más o menos cierto a una hora adecuada. Porque sí, porque los primeros escrutinios se proyectaban para las 9, 10 de la noche. Salieron a las 9, 10 de la noche y eso era para ellos un logro bien importante. En Chile hace mucho rato que los resultados de una elección se conocen 2, 3 horas después de cerrar la urna, ¿no? Entonces, aun cuando la votación no es electrónica, es una votación que se procesa muy rápido. Entonces el tema no es el procesamiento de la información, el problema es de mecanismos institucionales, ¿ya? La Constitución no prevé la consulta sobre otros temas y coloca una condición a la consulta plebiscitaria muy alta, y por lo tanto usted ve, en todos estos años de democracia nunca se le ha consultado a la ciudadanía de manera plebiscitaria sobre ningún tema, y hemos tenido temas importantes. El TPP-11, por ejemplo, debería haber sido plebiscitado porque habían voces en Chile que decían que no era conveniente por el tema de la semilla, por el tema tecnológico, por el tema de las patentes, etcétera, etcétera. No era conveniente. Y esa discusión se hizo a puerta cerrada en un parlamento que está cuestionado. Entonces, esas cosas se resuelven en la medida en que para temas importantes se consulte a la ciudadanía. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo más conveniente para el país? Y eso evita que tengamos estallido de violencia cada cierto tiempo, porque la gente se siente que está siendo consultada en la conducción del país. Repetitivo, claro, preciso. El Parlamento está cuestionado, la clase política está cuestionada. Entonces, entre las tantas demandas surge hoy día no solo la rebaja en la dieta de los parlamentarios, sino que además se le ha anexado la reducción del número de parlamentarios.
estamos pidiendo descentralización, exigimos más regionalización. ¿Hay consecuencia y coherencia entre estas dos medidas? Claro, mire, el tema, pero hay que tratarlo como temas separados. El tema de lo que cuesta al país mantener un parlamento, hay que medirlo en función de las comparaciones. Y a Chile le cuesta mucho el parlamento porque hay garantías respecto a los parlamentarios que son desmedidas. ¿Mm? Y el punto de comparación no es cualquiera. Yo le pondría el punto de comparación con Suiza, por ejemplo, de cuánto gana un parlamentario en los países de la OCDE, o cuánto ganan los parlamentarios en los países de América Latina. Y eso establece un rango de costo, digamos, de lo que nos cuesta mantener. Y un político y un parlamentario, desde mi punto de vista, y yo entiendo que yo tengo un punto de vista bastante rígido respecto desde el punto de vista ético de lo que entiendo como es la política. Para mí la política es servicio y por lo tanto cuando te dicen, mira, necesitamos que los sueldos sean altos de los parlamentarios para que lleguen los mejores. No, si el Parlamento, el llegar al Parlamento no es una pega, ¿no? Es una representación que yo hago por la vocación de servicio y por lo tanto implica sacrificio de quien quiere llegar a eso, ¿ya? A la política no se llega para enriquecerse. Si usted quiere enriquecerse, váyase al sector privado y trabaje tranquilamente en el sector privado. Pero al mundo público no se llega para enriquecerse. Al mundo público se llega para servir, ¿ya? Y por lo tanto, los sueldos tienen que ser mucho más moderados. Los servicios que se le prestan a un parlamentario tienen que ser moderados. O sea, yo no conozco a ningún trabajador que se le reponga, por ejemplo, el deterioro de su auto, o que se le den facilidades para la compra de los autos. Entonces, las condiciones laborales del Parlamento tienen que ser similares a las que tienen los ciudadanos. Y los sueldos que reciben los ciudadanos tienen que ser similares a la condición de sueldos que tienen los parlamentarios. No pueden tener un régimen de privilegio completo. Ahora, ¿por qué surge este cuestionamiento al régimen de privilegios que los parlamentarios tienen? Es porque la función que están desarrollando no ha sido adecuada. La función de representación no ha sido la adecuada. Por eso se les llega a cuestionar. Antes siempre ha existido este régimen de privilegio en Chile respecto a los parlamentarios, pero no se les cuestionaba porque se entendía que estaban haciendo una labor. Estaban haciendo la pega, como se dice. Claro, pero siempre ha sido excesivo, a mi juicio, el régimen de prestaciones y de garantías que tiene un parlamentario respecto de una función que yo la entiendo como de servicio, ¿ya? Y ese servicio se tiene que ver en un sacrificio de alguien que deja su profesión, de abogado, de arquitecto, de qué sé yo, o de empresario, y viene al mundo de la política a servir, no a servirse de la política. Y en lo que hemos llegado es que en muchos casos se viene a lucrar de la política o a obtener regalías y prebendas que de otro modo no tendría. Y eso hay que modificarlo. Ahora, eso no tiene nada que ver con el número de parlamentarios, porque si nosotros rebajamos las dietas parlamentarias, perfectamente podemos mantener y aún ahorrar dinero si mantenemos la cantidad de parlamentarios que tenemos hoy día. Ahora, ¿cuál es la garantía de la cantidad de parlamentarios que tenemos hoy día? Un régimen más representativo, ¿ya? No es el binominal del primer tiempo, que hizo harto daño, porque y que se podría generar nuevamente si se rebaja. Claro, porque el número de parlamentarios implica cuántas personas yo voy a elegir en un determinado distrito, ¿ya? Y si son solo dos, claro, lo que tiende a ocurrir es que sale uno a un lado y otro, independiente de la cantidad de votos que yo tenga. Entonces teníamos un parlamento que alguien con un tercio de los votos podía tener una sobre representación en el parlamento y controlar el parlamento. Por eso se rompió el binominal y entramos a un régimen de mayor representatividad. Eso yo creo que es muy imprescindible que se mantenga y se profundice, que la sociedad en su conjunto sea posible que esté representada en el Parlamento.
los sectores minoritarios y los sectores mayoritarios. Los mayoritarios gobernarán, pero las minorías serán respetadas. Esos son principios de la democracia básicos, y yo creo que esos principios hay que sostenerlos, hay que resguardarlos, hay que protegerlos. Jorge, nos quedan pocos minutos. No puedo dejar de hacerle esta pregunta porque me parece que es... ¿Cuánto nos falta, cree usted, todavía para poder lograr, no en un 100%, porque eso es difícil y siempre van a haber mayores demandas, pero para llegar a una regionalización más o menos estable, armónica y que permita un desarrollo de las regiones extremas fundamentalmente, con una buena calidad de vida para sus habitantes? ¿Nos falta mucho aún? ¿Estamos cerca? ¿Vamos en buen camino? ¿Avanzamos a una velocidad prudente? Mi impresión es que nos falta mucho, que avanzamos a paso de hormiga. Le doy un ejemplo. El modo que se pensó en esta última reforma a la Constitución para la transferencia de competencias de las regiones es un modo que va a cuentagotas. A cuentagotas. Y la verdad es que hay mecanismos que podrían haber sido mucho más eficientes desde el punto de vista de la transferencia de las competencias. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que vamos a elegir un gobernador que no va a tener las competencias suficientes, que va a tener en paralelo un delegado presidencial que va a mantener una buena parte del poder, y por lo tanto vamos a tener nuevamente un foco de conflicto, de presión, que nos podríamos haber ahorrado. Nos podríamos haber ahorrado si el paquete competencial completo de lo que pueden hacer los gobiernos territoriales, municipios y región, se le entregaran a las regiones desde el punto de vista de que ellas puedan ir marcando su proceso de cómo iban ejerciendo esas competencias. Y no este mecanismo que tenemos hoy día, que es un mecanismo engorroso, que va a una petición, que hay un análisis de los ministros del área de si van a entregarlo. Entonces es un mecanismo que va a tomar mucho tiempo para que se produzca verdaderamente la transferencia de la competencia. Y por lo tanto va a dejar durante mucho tiempo gobiernos regionales pobres desde el punto de vista de competencia, que la ciudadanía le va a empezar a exigir que resuelva problemas, y no va a tener los mecanismos para resolver los temas y los problemas que la ciudadanía regional y comunal están planteando. ¿Sí o no? ¿Está de más la elección, digamos, el generar esta figura del gobernador regional? A mí me parece que la elección del gobernador regional es imprescindible. Yo creo que no podemos tener, o sea, no hay ninguna razón para uno tener un... Pero Chile no es un estado federal, Jorge. No, sí lo sé, pero usted tiene gobierno, usted tiene lo siguiente, usted tiene elección de las comunas, en las comunas, tiene elección de los parlamentarios, tiene elección del presidente, y hay un área, que es la de los gobiernos regionales, en la cual tiene una parte electa, que son los CORE, y el ejecutivo de ese queda no electo. Eso no tiene ninguna justificación. Entonces la elección de los gobernadores es un paso que Chile debería haber dado hace mucho tiempo. ¿Está además entonces el delegado presidencial? Está además el delegado presidencial. Jorge Caro, cientista político, hoy día actualmente académico también de la Universidad Miguel de Cervantes, nos ha acompañado en 2 oportunidades. Queremos agradecerle una vez más, Jorge, el que haya entregado y compartido su mirada de lo que sucede en el país. Yo creo que usted amigo que nos escucha, ha quedado bastante ilustrado respecto de cómo debemos mirar, ¿no es cierto?, lo que nos está sucediendo con una visión mucho más amplia, desarrollada y por supuesto objetiva. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes por la oportunidad y por poder compartir. A ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos, aceptarnos sus hogares, y esperamos una vez más, a través de Polar Comunicaciones, haber aportado con un grano de arena para que cada día seamos más objetivos y tengamos una mirada mucho más responsable y prudente de aquellas conversaciones que hacemos en la casa. La invito y lo invito a dialogar en familia, a dialogar, a empatizar, a no tener miedo al conversar de lo que pasa, a respetarnos, pero siempre a dialogar y a poner en conocimiento, sobre todo de quienes son menores, qué es lo que sucede en el país, para que tengamos mañana ciudadanos responsables frente a la administración de nuestro Estado. Muchas gracias y hasta siempre.
con la idea de aportar al debido análisis de los acontecimientos, Polar Comunicaciones presentó Especial de Prensa. Conduce Marcos Aurelio Arteaga.